Vamos con la última transparencia del tema, la etapa en colector común de simetría complementaria. Ya os dije que esta sería la única etapa de colector común que veríamos. No vamos a ver ninguna más. En el examen no os vais a encontrar ninguna que no sea esta, ¿de acuerdo? Así que vamos a explicarla un poquito por encima. He cambiado un poquito la transparencia porque estaba hecho para transistores ideales, lo he puesto con transistores reales, ¿vale? Bueno, si os fijáis es una etapa muy sencillita que sigue teniendo las mismas tres zonas que tenía la etapa en colector común. Tenía una zona de entrada, una zona intermedia y una zona de salida. La etapa en sí, pues como pasaba antes, simplemente es la zona intermedia, ¿vale? Así que si vamos a dividirlo, como pasaba en la etapa de emisor común, tendríamos las tres zonas, la entrada, la salida y en medio nos quedaría lo que es la etapa en sí de colector común. Que si os fijáis lo único que tiene son dos transistores. Lo que sí que os tenéis que dar cuenta es que uno es NPN y el otro es PNP. Acordaros de cómo van las flechitas. Y en este caso, además llevan dos fuentes de continua, dos fuentes de tensión continua, que además son simétricas, ¿vale? ¿Es necesario que sean simétricas? No. Podríamos hacer valores distintos, los dos positivos, los dos negativos, uno positivo y uno negativo, pero que no fueran iguales, ¿vale? Se podría hacer cualquier cosa, pero lo normal es usarlas simétricas. Pues si una es 5 voltios, la otra menos 5, y así. ¿Vale? Además, para hacerlo más sencillo, los dos transistores, aunque uno sea NPN y otro sea PNP, tendrán la misma beta, ¿vale? Si no, sale muchísimo más complicado. Y aunque no os voy a contar cómo se llega a sacar la ganancia de intensidad, más que nada porque hay que hacer muchas aproximaciones del tipo de las que estamos haciendo. Los transistores, pues cuando conducen van a estar en activo, así que podríamos hacerlas de intensidad de emisor igual a intensidad de colector, bueno, y algunas otras más, ¿vale? Porque supondremos que las betas son lo suficientemente grandes como para, si le sumo 1, pues despreciar ese 1, ¿de acuerdo? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Simplemente os cuento que si tuviéramos esta señal que aparece en la gráfica, la roja sería la señal de entrada, ¿vale? Una señal senoidal normal y corriente. ¿Qué pasaría? Bueno, pues si entra, viene entrando por aquí y en el semiciclo positivo, pues se mira por arriba, atravesará el transistor 1 base emisor y llegará a mi resistencia de carga para cerrar el circuito en la tierra, ¿vale? ¿Cuándo va a conducir el T1? Cuando pueda polarizarlo, cuando la tensión base emisor sea mayor de 0,7, si es un transistor de silicio, que es lo normal, ¿vale? Si no llegamos a 0,7, si esta VI no llega a 0,7, no tendremos el suficiente potencial como para polarizar el transistor y no conducirá, ¿de acuerdo? Y en el semiciclo negativo, ¿qué pasará? Bueno, pues en el semiciclo negativo vamos al revés. Empezaríamos en la tierra. Al llegar aquí atravesaríamos el T2, emisor base, y llegaríamos a la fuente, ¿vale? ¿Qué necesito para polarizar el T2? Pues que la VI sea menor que menos 0,7, porque así tendré 0 voltios en el emisor y menos 0,7 en la base, con lo cual la tensión emisor base serán los 0,7 que me hace falta para polarizarlo. ¿Sí? ¿Qué pasa en medio cuando la VI está entre menos 0,7 y más 0,7? Pues que ninguno de los dos transistores va a conducir. No tengo potencial suficiente para que ninguno de ellos polarice y por lo tanto los dos estarán en corte, ¿vale? Cuando pase eso, es como si tuviera un circuito abierto en medio aquí y por lo tanto esa resistencia de carga se quedará al aire. No habrá tensión, no habrá intensidad. ¿Qué pasa con la tensión? Bueno, pues vamos a verlo. Yo estoy metiendo esta señal senoidal roja, VI, que tengo aquí. ¿Qué es lo que me llega a la resistencia de carga? Fijaros que en todo momento que están polarizados los transistores estoy perdiendo los 0,7 voltios que me hace falta para que conduzcan. Así que lo que tendré que hacer es restar a la señal original esos 0,7 voltios, ¿vale? Es decir, que este pico de aquí, esta diferencia, tanto arriba como abajo, ¿vale? El semiciclo positivo es para el transistor 1, el semiciclo negativo es para el transistor 2.
Estas dos son 0,7 voltios, en el caso de un transistor de silicio. ¿Qué pasa cuando no tengo los 0,7 voltios? Pues pasa esto de aquí, voy a poner otro color. Esto de aquí, ¿vale? Todo está en corte, así que la tensión en la salida es 0. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Bajamos de 0,7, ¿vale? Voy a dibujarlo. En este punto, que coincide justo con el que se hace 0 el azul, ahí tengo los 0,7. Si sigo bajando ya no tengo los 0,7 y por tanto la tensión de salida se va a 0. ¿Y cuándo vuelve a empezar a conducir? En este caso el T2, pues cuando aquí, justo aquí, tengo otra vez los menos 0,7 voltios. ¿Qué pasa en estos intervalos amarillos? Pues lo que ya hemos dicho. Ninguno de los dos transistores conduce y la tensión se queda a 0. Así que esto se llama distorsión de cruce por cero, tiene un nombre propio, ¿vale? Cualquiera que estudie electrónica os lo dirá. Y es lo que hace que, si os acordáis, cuando hablamos de las ganancias de la etapa en colector común, os dije, solo sirve para amplificar intensidad. La ganancia en tensión se queda en torno a la unidad, pero no llega a la unidad porque hay una serie de pérdidas. Pues por esto no llega a la unidad, porque tenemos que invertir 0,7 voltios en polarizar cada uno de los dos transistores, ¿vale? La ganancia sería la unidad si la salida fuera exactamente igual a la entrada, pero no ocurre esto, porque tenemos que polarizar los dos transistores y la tensión que necesito para polarizarlos se saca directamente de la tensión de entrada. ¿Qué pasa con la intensidad? Con la ganancia en intensidad. Ya he dicho que no vamos a ver cómo se llega a estas fórmulas, pero que sepáis, esto os lo aprendéis de memoria, que es muy fácil, que la ganancia de intensidad para una etapa de colector común en simetría complementaria es beta, ¿vale? La beta de los transistores, cuando los dos transistores tienen la misma beta. ¿Podrían no tenerla? Sí, saldría una fórmula mucho más complicada que no vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Se podría hacer otra vez con las alimentaciones que no fueran simétricas? También saldría otra fórmula, ¿vale? No la vamos a ver. Nosotros nos quedamos con esta, que es la más simple, y además se utiliza mucho porque es muy barata, solo tiene dos transistores, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto acabamos el tema.